Hasta el siglo VIII de nuestra era, la península ibérica estaba ocupada por los pueblos visigodos provenientes del centro y norte de Europa. En el año 711, guerreros musulmanes provenientes del norte de África derrotaban al último rey visigodo, Rodrigo, en la batalla del río Guadalete, dando comienzo así a la invasión árabe de la península ibérica. Los espadatarios del rey Rodrigo lucharon encarnizadamente contra los guerreros sarracenos, protegiendo a su señor en la batalla que se libró en el río Guadalete en el año 711. Desde ese momento, y durante los siguientes 8 siglos, los reyes cristianos se afanarían en la difícil tarea de recuperar el territorio perdido ante los musulmanes, en un proceso que pasaría a la historia con el nombre de la Reconquista. Y es en esa época convulsa donde nace una de las mayores leyendas de la Edad Media europea, el Cid Campeador. Pero en realidad, ¿quién fue este héroe legendario? ¿Y qué hay de cierto en toda su leyenda? Vamos a centrarnos estrictamente en la figura histórica del llamado Cid Campeador, apelativo que deriva de la palabra árabe sidi, señor, y campeador, del latín campi doctor, o lo que es lo mismo, experto o vencedor en el campo de batalla, lo que nos da una muestra más de su carácter. Rodrigo nació a mediados del siglo XI, hacia el año 1045, y aunque no existe evidencia documental explícita sobre el lugar de su nacimiento, recurriendo a la narrativa histórica, podemos concluir que llegó al mundo en la localidad de Vivar, un pequeño municipio a escasos kilómetros de la ciudad de Burgos. Siendo Rodrigo aún muy joven, entraría en la corte del rey Fernando I, señor de los reinos de Castilla, León y Galicia. Una vez en la corte real, pasaría a formar parte, en calidad de paje, del séquito del infante Sancho, que más tarde se convertiría en el rey Sancho II. Rodrigo trabaría una gran y profunda amistad con el que sería futuro rey de Castilla. Siendo aún adolescente, pero convertido ya en un guerrero que destacaba por su maestría en el combate, sería investido caballero de la mano del propio infante, a quien acompañaría en el que sería posiblemente su primer gran enfrentamiento armado, la batalla de Graus. A la muerte del rey Fernando I, su reino quedó repartido entre sus 3 hijos. Sancho II, el primogénito, se convertiría en rey de Castilla, Alfonso VI, segundo hijo varón, en rey de León, y García II, el menor, pasaba a convertirse en el rey de Galicia. Sin embargo, la paz entre los 3 herederos de Fernando duraría poco. Pronto empezarían las tensiones entre los hermanos, disputándose la supremacía sobre los reinos heredados a la muerte de su padre, que desembocarían, como no, en enfrentamientos militares. Sería durante estos enfrentamientos entre los 3 reyes hermanos cuando el ya convertido en rey, Sancho II, que le profesaba una fe ciega, encumbraría a Rodrigo hasta los puestos de mayor responsabilidad de su corte, siendo finalmente ascendido al cargo de escudero real. Tras la victoria sobre su hermano Alfonso, que huiría exiliado a Toledo, Sancho había conseguido finalmente reunificar de nuevo bajo una única corona los reinos de su padre. Pero la paz real no iba a durar mucho, ya que a finales del año 1072, su propia hermana, la infanta doña Urraca, al frente de un grupo de nobles leoneses descontentos con el reinado de Sancho, se alzarían contra él en la ciudad de Zamora. Don Sancho acudiría a sofocar la rebelión, sitiando la ciudad con su ejército y con la ayuda de las tropas del propio Rodrigo, siempre leal a su señor. El sitio de Zamora costaría la vida al propio rey Sancho, que fue abatido por el caballero zamorano Bellido Dolfos. Aunque era generalizada la sospecha de que tras la muerte del rey estaba la oscura y larga mano de su propio hermano Alfonso, nadie osaba decirlo en público. Solo yo, por el cariño que profesaba al que hasta entonces había sido mi señor, tuve el coraje de pedir cuentas al nuevo rey de Castilla.
Y ese sería el inicio de mi calvario, pero también de mi gloria. Ante Dios y ante vosotros, concedo perdón absoluto a todos los que contra mí lucharon. Prometo defenderles y también ampararles, de igual modo que defiendo y amparo a quienes siempre me fueron leales. Y este juramento escrito por mí, lo confío a nuestra Santa Madre Iglesia. Castellanos, Dios nuestro Señor ha dispuesto que sea vuestro rey. Y ahora a todos os pido que os arrodilléis en señal de fidelidad. Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid, ¿por qué vos os negáis a mostrarme fidelidad? Señor, todos los aquí presentes, aunque no se atrevan a decirlo, abrigan la sospecha de que habéis tramado la muerte de vuestro propio hermano. A menos que probéis vuestra inocencia, nunca podréis contar con súbditos leales y la duda destrozará vuestro reino. Y en tanto sea así, no puedo juraros fidelidad ni aceptaros como soberano. ¿Cómo queréis que os demuestre mi inocencia? Jurando sobre las Sagradas Escrituras. ¿Os atrevéis a decirme que jure? Señor, os lo estoy diciendo. Está bien. ¿Juráis no haber ordenado la muerte del rey don Sancho ni haber participado directamente en ella? Lo juro ante Dios. ¿Juráis igualmente que jamás habéis aconsejado que se le quitara la vida al rey don Sancho? Lo juro también. ¿Y también juráis que no fuisteis el que proyectó la muerte del rey don Sancho, ni teníais intención de hacerlo? ¡Lo juro! Si hubierais jurado en falso, permita Dios que muráis del mismo modo que vuestro hermano, apuñalado por la espalda por mano de un traidor. ¡Decid amén! Lleváis las cosas demasiado lejos, Rodrigo. Decid amén. Amén. Por decreto de nuestro ilustre soberano, don Alfonso, rey de Castilla, de León y de Asturias, se hace saber que Rodrigo Díaz de Vivar
ha sido condenado a destierro por las ofensas inferidas a la persona del rey, habiéndosele concedido un plazo de 9 días a contar desde hoy para salir del reino solo y sin hombres de armas. Todas sus propiedades, bienes, tierras y todos sus privilegios quedan a beneficio y provecho de la corona. A todos los vasallos del rey se les prohíbe socorrerle con víveres, alojamiento, manutención y hasta hablar con él. La mano que le preste ayuda será cercenada. Pese a que la tradición nos habla de las malas relaciones entre Rodrigo y el nuevo rey, Alfonso VI, como se nos narra en el famoso episodio conocido como la Jura de Santa Gadea, por el que Rodrigo obligó al nuevo rey a jurar públicamente que no tuvo participación alguna en la muerte de su hermano. El hecho de obligar a jurar a un monarca podía ser interpretado como una humillación, una ofensa, pero en realidad este suceso nunca ocurrió, y es en realidad un mito creado en el siglo XIII para ensalzar la figura del Cid y su preeminencia sobre todo un rey. Acompañado de sus hombres, el campeador abandonó Burgos por la puerta del Arco de Santa María. El cantar del mío Cid hace salir al Cid por este lugar después de haberse hincado de rodillas ante la antigua catedral románica y haberle rezado a Santa María. Acabada la oración, al punto cabalgaba. Salió por la puerta y el Arlanzón cruzaba. Aún durante mi destierro, yo seguía rindiendo vasallaje a mi rey Alfonso. Como prueba de ello, diré que de cada una de mis conquistas enviaba tributo a Castilla. En cierta ocasión, recuerdo haber enviado a mi buen Álvar Fáñez con 100 de los más hermosos caballos aprehendidos, con sus hermosas sillas, sus frenos y con las espadas colgando de sus arneses. Ahora, con el buen juicio que me da el paso del tiempo, me pregunto si todo aquello no lo hacía buscando el perdón real que me permitiera volver a Castilla para poder reunirme con Jimena y mis hijas. Tras su muerte y durante los siglos venideros, la figura del Cid se fue agrandando, dando paso a innumerables leyendas, muchas de ellas sin base histórica, sobre su vida y sus campañas militares, que pronto arraigaron en la cultura popular. A ello contribuyó especialmente un género literario, la poesía épica, y especialmente el Cantar del mío Cid, obra anónima escrita alrededor del año 1200, es decir, 100 años después de la muerte del Cid. Se trata de una obra compuesta de 3.730 versos que relata las hazañas heroicas inspiradas libremente en la vida del caballero castellano, y lo que en él se cuenta, aunque con tintes de ficción, refiere en realidad los episodios históricos más relevantes de su vida. En el poema se magnifican sus hazañas para crear la figura del héroe que ha llegado hasta nuestros días. El Cantar de mío Cid no es que forme parte de la leyenda del Cid, es que el cantar es la leyenda. El cantar unido a una serie de poemas y romances es el que forma esta figura que al final, más que histórica, es muy literaria y muy mítica. El Cid es el arquetipo del caballero cristiano y del caballero castellano. Es un elemento propagandístico de primer orden para el reino de Castilla. Entonces, en ese sentido, el cantar es sobre todo una gran obra de propaganda, una propaganda muy, muy hermosa, muy bien hecha, que mezcla elementos históricos con invenciones y con medias invenciones, pero lo hace bien, lo hace con talento. Es una obra que luego se ha utilizado posteriormente, incluso muy posteriormente, para añadir más mito a la formación de un espíritu nacional, ¿no? Teniendo en cuenta que el Cid es un héroe castellano, luego se convirtió en un héroe español y ha sido muy, muy utilizado en ese sentido propagandístico, pero tiene lógica, porque ya desde el principio la figura del Cid como personaje literario ha sido sobre todo un elemento de propaganda política que justifica
pues la misma existencia de un reino, su expansión, su formación, no es algo exclusivo de Castilla, por supuesto. En la historia siempre se hacen estas cosas, crear un héroe nacional que encarne los valores que supuestamente tiene esa nación. El Cid se erigió, pues, más como personaje literario que real, modelo del perfecto caballero con el que arengar a los cristianos para conquistar territorios a los reinos musulmanes. De todas las leyendas que han llegado hasta nuestros días, a la ya mencionada de la Jura de Santa Gadea, se le añaden otras como las que hace referencia a su triunfo en una batalla, después de muerto. Otro de los episodios populares sobre la figura del Cid es la de la afrenta de Corpes. En él se narra cómo los infantes de Carrión, nobles de origen castellano, pidieron al Cid la mano de sus hijas. Este, satisfecho por la alianza política que esto suponía, aceptó de buen grado. Sin embargo, al llegar a Valencia, los infantes dieron muestras de cobardía al no querer enfrentarse a los musulmanes que sitiaban la ciudad. Cobardía que quedó demostrada una vez más al asustarse de un león amaestrado propiedad del Cid. Este, prosigue la leyenda, lo cogería del cuello y lo llevaría hasta su jaula, entre las risas de sus tropas y la vergüenza de los infantes. Estos, humillados, pidieron trasladar con ellos a las hijas del Cid a Castilla para desposarse allí con ellas, pero siempre, según la leyenda, lo que en realidad pretendían los de Carrión era vengarse del Cid por estas afrentas públicas. En un robledal llamado de Corpes, azotarían a las jóvenes y las abandonarían allí a su suerte atadas a un árbol. Quiso la fortuna que fueran socorridas por un caballero del séquito de los infantes, primo del Cid. Rodrigo, al enterarse de la afrenta, retó a duelo a los infantes, venciéndoles y restituyendo su honor mancillado. La leyenda acompañaría al Cid e incluso a sus objetos personales, sus armas o sus animales. Tal es el caso de los nombres de sus espadas, Tizona y Colada, o el de su caballo, Babieca. Todas estas leyendas consiguieron que la figura del Cid fuera considerada a través de los siglos como la de un auténtico superhombre, modelo de reyes y caballeros cristianos en la Edad Media. Su fama llegaría a ser tal que en el siglo XVI se produjo incluso un intento de canonizarlo. Los reyes católicos, Felipe II e incluso el franquismo, no dudaron en utilizar la figura del Cid como modelo transmisor de valores patrios y católicos. Pero claro, todos los estados necesitan mitos y necesitan héroes para justificarse. Son símbolos, a fin de cuentas, que intentan representar lo que se supone que es ese país. El Cid es uno de esos símbolos y se ha usado mucho, pero mucho, en un sentido propagandístico. Fuera él como fuera, la persona de Rodrigo Díaz de Vivar ya está totalmente impregnado del mito literario e histórico, y tampoco pasa nada porque sea así. 900 años después de su muerte, el campeador sigue siendo objeto de controversias. A veces es presentado como un mercenario ávido de riquezas y de gloria que aplicó con extraordinaria dureza la guerra y la venganza. Otras, como un caballero leal y honorable, fiel a su rey, a su reino y a sus ideales.